Muy buenos días, compañeros y profesor. En el día de hoy vengo a dar una breve explicación acerca del tema de la independencia de la Nueva Granada y la Gran Colombia. Para esto vamos a comenzar con la independencia de la Nueva Granada. Desde mediados del siglo XVIII se venían gestando ideas en contra de la monarquía y con los antecedentes de la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de Haití, basados en los principios democráticos y liberales e igualitarios, respaldado con la Declaratoria de los Derechos Humanos, reforzaría esas ideas y con la abolición de la esclavitud en Haití, convirtiéndose en el primer país libre de esclavos. Las nuevas medidas tomadas por la dinastía de los Borbones, como la creación de los virreinatos en las colonias, la explotación de minería y nuevos impuestos para el tabaco y los licores con el fin de obtener mayores beneficios de sus colonias, estas medidas no cayeron muy bien entre los criollos, lo que gestó los primeros movimientos de inconformidad, como la revolución de los comuneros. Luego vino en España la invasión de los franceses con Napoleón Bonaparte y la creación de juntas de gobierno que no reconocían la autoridad francesa, con la esperanza del regreso de Fernando VII al poder, pero en estas juntas no participaban los criollos, lo que generó otro descontento. Los criollos no se ponían de acuerdo con las nuevas formas de gobierno y se dividieron en centralistas y federalistas. También existían lo que se resistían a independizarse de España, porque de ellos se obtenían ventajas. Algunos indígenas se declaraban realistas o defensores de continuar bajo la colonia española, ya que ella les había ofrecido tierras bajo los títulos de cabildos, y los criollos proponían despojarlos de las tierras para comercializarlas. Fernando VII regresaba al poder y se propuso retomar todo acerca de sus colonias. Fueron enviados refuerzos militares al mando de Paulo Murillo. Los independentistas fueron fusilados entre 1816 y 1819. Se incrementó el régimen del terror. Fue nombrado también como virrey a Juan Samano. Se organizaron varios movimientos revolucionarios buscando la independencia. En el norte liderado por Simón Bolívar. Estos grupos conformados por mestizos, mulatos, afrodescendientes, mujeres, extranjeros y apoyados por grupos que provenían de los llanos de la Orinoquía, se dieron batallas importantes como la del Pantano de Vargas y la del Puente de Boyacá, sellando con ello la independencia de la Nueva Granada. Como segunda medida, ahora vamos a hablar de la Gran Colombia. Después de la batalla de Boyacá, comienza el proceso de diseño de nuevo Estado. Fue largo y conflictivo. La Gran Colombia, como se conocía posteriormente como el primer intento de organización estatal dirigido por Simón Bolívar, se creó un Estado centralizado. Se legitimaron los esfuerzos para legalizar la independencia. A finales de 1819, Francisco de Paula Santander ordenó que los sermones de la iglesia se justificara la independencia. En febrero de 1819 se convocó el Congreso de Angostura, donde se dictó la ley fundamental entre la Unión de Venezuela, Quito y la Nueva Granada. Se crearon tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En octubre de 1821 se realizó en la ciudad de Cúcuta el Congreso de Cúcuta. Se volvió a pactar la unión entre las provincias de Cundinamarca, Venezuela y Quito, bajo una constitución centralizada. Quedaron constituidos las divisiones de poderes entre ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Designó como presidente a Simón Bolívar y vicepresidente a Francisco de Paula Santander. Obtuvieron libertad los indígenas, los mulatos y los zambos. La religión también tuvo su independencia. Se redujeron beneficios a la católica y la protestante tuvo más oportunidad. Se dio el primer Congreso Panamericano celebrado en Panamá, con la participación de países europeos. Se buscó el reconocimiento de la Gran Colombia como país por parte de los europeos. Por ausencia de Simón Bolívar en el poder encargado de la campaña libertadora, fue nombrado Santander como encargado general, generando inconformidad con los venezolanos, quienes se veían excluidos de su participación en el poder. Ecuador se sentía en desventaja frente a Venezuela, que gozaba de ciertos beneficios y se acrecentó por las reformas a la religión católica bien vista entre los ecuatorianos. Simón Bolívar asumió el poder en 1826. Sus principales colaboradores eran venezolanos, lo que generó un distanciamiento con los cundinamarqueses. Se convocó una convención en Ocaña. Se centró en un enfrentamiento entre federalistas, seguidores de Santander, y centralistas, seguidores de Bolívar. Ante la posibilidad de ponerse de acuerdo, Bolívar se declara dictador, disolvió el Congreso y eliminó el cargo de vicepresidente.
Después del exilio de Santander, se dieron varios brotes de rebelión. Córdoba fue ejecutado. En 1830 Venezuela y Ecuador se separan de la Gran Colombia. Bolívar se exilió en Santa Marta y murió en diciembre en 1830. Bueno, y con esto doy por terminada mi explicación. Muchas gracias, compañeros y profesor, por su atención.